¿Vale? Ahora sí. Disculpad, imprevisto total, realmente la primera vez que pasa algo parecido. Pues bueno, seguimos. Los datos que os comentaba, ¿no? Destaca sobre todo como un 66% de las empresas encuestadas pues han manifestado que su máxima prioridad es lo que es el desarrollo profesional. Y también destacamos como el 45% como máxima prioridad es el upskilling y reskilling y el 48% el onboarding y reboarding. En este caso, Yolanda, empezando contigo, si te parece bien, nos gustaría saber si en Allianz estas prioridades encajan con vuestra estrategia. Bueno, primero buenos días a todos y todas. Seguiremos hablando pese a las alarmas, no pasa nada. Y gracias por la invitación a estas charlas que siempre son muy interesantes. Alex, respondiendo a tu pregunta, sí, totalmente, ¿no? Este es nuestro foco. Desde el área de People en la que yo estoy, traccionamos trabajar dentro de estos tres verticales, pero no solamente nosotros traccionamos, pero tenemos la sponsorización del board, del CEO, que es una de las cosas más importantes para que todo esto después baje al resto de la compañía. Un poco con el objetivo de trabajar la cultura del aprendizaje, no solamente de los conceptos técnicos o teóricos o que necesitas en tu puesto, ¿no? De business y tal, sino en esas skills, en esas power skills que necesitamos a día de hoy porque estamos en un momento de transformación, pero también a futuro, ¿no? Más concretamente en la parte del desarrollo, nosotros trabajamos en programas de desarrollo, ya sean programas ad hoc para alguna persona en concreto, programas para colectivos específicos que lo que hacemos es que les ayudan a desarrollarse de una manera más rápida y estar en posiciones. Nuestro objetivo aquí es que las personas estén en las posiciones correctas, en el momento correcto y además lo mejor preparados posibles, ¿no? Preparados y preparadas posibles, ¿no? Entonces, en la parte del desarrollo trabajamos ahí. ¿Qué trabajamos en el upskilling y reskilling? Bueno, pues al final, en un momento, ¿no? Tan cambiante a nivel global, nosotros trabajamos para que las power skills, que el World Economic Forum dice que a futuro serán más importantes, pero que personalmente yo creo que también a día de hoy, ¿no? Como es una capacidad de analítica, crítica, un liderazgo social, una capacidad para resolver problemas complejos, ¿no? Pues trabajamos ahí en el upskilling y en el reskilling para toda la compañía. Y en la parte del onboarding y del reonboarding, bueno, siempre decimos, ¿no? Tú te incorporas, aterrizas en una compañía, en un área nueva, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero también con mucha incertidumbre, ¿no? Y es muy importante acompañar a la gente ahí desde diferentes áreas, diferentes perspectivas, para minimizar esa incertidumbre, para que la gente sea lo antes posible autónoma, para que esa curva de aprendizaje, que siempre comentamos, pues sea lo más rápida, lo más perfecta posible, ¿no? Nosotros, en este caso, para traccionar todas estas iniciativas y para que la gente tenga esa cultura, ¿no? Del aprendizaje, tenemos algunos programas concretos, como por ejemplo el One Hour Learning, que es fomentamos y damos espacio, ¿no? Desde los colectivos de managers, dar espacio para que una hora a la semana te la bloquees para formarte en cualquier cosa que pueda ser interesante dentro de tu puesto. Tenemos el programa Formados. Si consigues tener 45 horas de formación al año, pues tienes un día extra festivo, ¿no? que puedes disfrutar al año siguiente. Eso la verdad es que es muy reconocido por todas las personas. Y por último también tenemos el You Learn, We Pay, un programa en el que la compañía pues, se hace cargo de los gastos, lógicamente con una serie de criterios y tienes que hay unos filtros, pero tú realizas una formación que la compañía no te está ofreciendo por X motivos, pero que para ti puede ser interesante, la realizas fuera de la compañía y la compañía se hace cargo de ese coste, ¿no? Entonces, bueno, ese es un programa top dentro de Allianz, en el que siempre, pues a final de año nos solemos quedarnos sin presupuesto porque ya no hay más, ¿no? Porque se utiliza cada año por completo. Es un poco el cómo nos ponemos en foco en esas áreas. Sí, sí, totalmente con lo que comentas, ¿no? Al final aquí lo vemos, ¿no? Como prioridades estratégicas, pero luego el día a día, ¿no? Pues nos consume, por decirlo así, y cosas tan importantes como hacer un buen onboarding, ¿no? Del empleado y que en menos tiempo ya sea digamos, más productivo, pues Sí, es clave, ¿no? ¿De acuerdo? Iván, siguiendo contigo. Y bueno, también teniendo el contexto, ¿no? De que has participado en diferentes cursos, diseñado cursos de innovación disruptiva para alta dirección de startups en Silicon Valley, nos gustaría tener tu opinión referente a cómo de importante es la formación para generar un ecosistema de innovación. Bueno, muchas gracias, Alex, y mil gracias por invitarme.
Yo siempre digo que a mí que me toca, ¿no? Por mi rol, pues estar en charlas de este tipo o dar una charla de este tipo casi cada día o día sí, día no, siempre pienso que es un momento de paz mental en el que no tienes la necesidad de estar mirando el móvil, ¿no? Y sin embargo, tengo la sensación de que hoy hemos sido boicoteados, ¿no? Sí. En este momento de paz mental, ¿no? Por parte de Protección Civil, ¿no? Han sido muy amables. Así que, bueno, mira, lo que tú preguntas me parece súper pertinente. Déjame, ¿ves? Mira, ¿ves? Disculpad, ¿Visto cómo- pero sabía... déjame ir un paso atrás y además es fantástico, ¿no? Con este sonidito de fondo, ¿no? Hablar Sí, de... sí. Porque voy a empezar a hablar de disrupción, ¿no? Y entonces digamos que la contextualización es perfecta, ¿no? O sea, así que me encanta. Entonces, claro, a mí me gustaría ir un poquito, ¿no? Un paso hacia atrás o hacia arriba, ¿no? Para tener una mirada un poco más global, ¿no? Al final, esta formación de la que estamos hablando, ¿por qué la necesitamos, ¿no? Entonces, el contexto en el que estamos, ¿no? Es de, como estamos comprobando, de disrupción, ¿no? ¿Y por qué hay un contexto de disrupción? Pues fundamentalmente porque hoy en día cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o también grande, tiene más acceso, más accesibilidad que nunca antes a todo tipo de plataformas tecnológicas que te permiten crear algo nuevo con un coste mucho más bajo del que tenías quizás hace 20 o 30 años, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Fruto de esta disrupción quiere decir que todas las organizaciones, todas las empresas, tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que hacer las cosas de forma distinta para, de alguna manera, seguir teniendo una posición preeminente en nuestro sector, en nuestra industria. ¿Y ahí qué sucede? Claro, para innovar, lo que nos damos cuenta, lo que hemos observado en los últimos años, es que para innovar nos tenemos que transformar como empresa. Tenemos que transformar nuestra organización. No podemos innovar sin transformarnos. Y al final, ¿qué pasa? Que para transformarnos tenemos que estar en un modo de aprendizaje continuo, porque el transformarnos implica en ocasiones desaprender, ahora estoy hablando como organización, como empresa, implica en ocasiones desaprender procesos, implica desaprender incluso productos en los que anteriormente hemos tenido éxito, e implica reaprender. A veces implica reaprender a hacer las cosas con una arquitectura distinta, ¿de acuerdo? Y esto al final lo que quiere decir es que como organización nos tenemos que casi como que disrupcionar un poquito a nosotros mismos para ser capaces de transformarnos y seguir innovando. Y para eso tenemos que estar en este modo de aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, ese es el motivo de fondo, ¿no? Por el que al final la formación continua es tan relevante para las empresas hoy con respecto a quizás como lo era pues hace 20 o 30 años, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias, Iván. Sí, sí, es un reto, ¿no? Y siguiendo con lo que comentaba Yolanda, ¿no? El día a día a veces no hace que seamos capaces, ¿no? De pensar un poquito, salir digamos, de nuestro día a día y ver realmente si lo que estamos haciendo supone un cambio exponencial o simplemente es hacer un poquito diferente lo que decíamos ayer. Muchas gracias. Y seguimos con la encuesta, con los datos. En una segunda pregunta, ¿no? Preguntábamos a las empresas referente a cómo de avanzada estaba la ejecución en diferentes aspectos, ¿no? Diferentes áreas de la formación y el desarrollo. Y aquí vamos a tocar un tema peliagudo, un tema que es un poco doloroso, que es el tema de la medición del impacto, ¿no? Podemos ver cómo aún hay muchas empresas que están lejos de medir el impacto de la formación, con solo un 11% en fase muy avanzada, y en el mismo caso en la aproximación innovadora en la formación y formación personalizada, donde aún hay mucho recorrido de mejora. Y aquí, Yolanda, te toca la pregunta difícil, ¿no? Es respecto a la medición del impacto. ¿Cómo lo estáis haciendo en Allianz? ¿Qué retos tenéis en esa línea? Es el reto, no qué retos tenemos, es el reto, medir la formación, el desarrollo, todo lo que implica que las personas evolucionen, ¿no? En otras áreas es relativamente más fácil dentro de la compañía tener indicadores, saber si llegas, si no llegas y qué impacto tiene eso en el beneficio o en el crecimiento de la compañía. En People es muy complejo, pero no por ello no vamos a hacerlo y no vamos a medir ciertos indicadores, ¿no? Si hemos gastado y hemos invertido tiempo en desarrollar, en pensar, en implementar acciones de desarrollo, en acciones de formación, pensando y con el objetivo de que las personas se puedan desarrollar, tenemos que medirlo, ¿no? Y tenemos que medirlo no solo, y lo estamos midiendo no solo, desde la experiencia de la persona que va a ese programa de formación y lo bien que se lo pasa y lo divertido que es, porque suelen ser así, sino, y además, ¿qué aprendizajes te estás llevando?
qué comportamientos estás cambiando o estás trayendo a tu día a día, ¿no? Y por último, qué impacto está teniendo eso en tu área y por ende pues, dentro de toda la compañía, ¿no? Este modelo, que es el modelo de Kirkpatrick, es muy complicado estar en el último nivel porque, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Desde People es complicado tener en cuenta que esa formación, este programa de desarrollo que tú has implementado es la causa de un crecimiento de la compañía, un crecimiento de esa área. Hay muchas más cosas alrededor, no solamente por eso la persona ya va a conseguirlo todo, no es una varita mágica, pero sí que estamos ayudando y estamos empujando que eso pase, ¿no? Nosotros desde Allianz estamos trabajando ahí para trabajar dentro de este modelo. Incluso en algunos programas lo que hacemos es involucrar, estábamos ahí esperando que acabase el panel y estaban hablando un poco de eso, ¿no? Involucrar a las personas que van a este programa en que se planteen sus propios indicadores. ¿Qué quiero yo conseguir en este programa y qué impacto quiero que tenga después lo que yo consigo, lo que yo me traigo en mi área, ¿no? Y entonces, bueno, pues también están mucho más involucrados ahí. Disculpa. Luego, del tema del aprendizaje adaptado, ¿no? Y vinculado también con los indicadores. Cuando adaptas en tiempos, en metodología, en todo, el aprendizaje que estás ofreciendo, son más eficaces, son más productivos y tienes a la gente pues, con un engagement mucho más elevado. Nosotros aquí trabajamos en un assessment pasivo, que le llamamos, ¿no? Cuando para un colectivo de unas 500 personas en el área de siniestros, en el que mover a 500 personas para que asistiesen a assessments, a pruebas, pues era muy complejo a nivel logístico y lo hicimos al revés, con inteligencia artificial, con unos algoritmos y vinculados con su perfil, ¿no? Formación, experiencia previa, experiencia en Allianz, cargo, nos arrojaba unos itinerarios formativos con el estilo de liderazgo en el que estamos trabajando dentro de la compañía, que les hacía pues, un learning path totalmente adaptado a tus necesidades, a cómo tú estás con esas skills y cómo las tienes que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una herramienta potente e interesante que nos ofreció o que les ofreció a todos los participantes un camino más fácil y más adaptado para poder seguir evolucionando en ese sentido. Muy bien, sí, aquí me quedo con dos conceptos, ¿no? El assessment pasivo, sobre todo, porque ya llegamos a un punto, ¿no? Donde la formación que puedan dedicar tiempo es complicado, ¿no? Realmente obligar a esa hora, a esas 5 horas a la semana que la gente se siga formando, pues a encontrar iniciativas o variantes para no tener que robar más tiempo y poder realmente analizar qué perfiles internos de la empresa están preparados para ciertos puestos. Es una gran iniciativa. Y luego también referente a la medición, pues, que los comités de dirección, ¿no? Si realmente queremos que los budgets, ¿no? de formación y desarrollo se mantengan y, mejor aún, se incrementen, es necesario ir con datos, ¿no? de realmente Totalmente. Cómo estamos obteniendo un ROI de esas inversiones. Iván, continuando contigo, respecto a las skills y la medición y también la formación, ¿crees que estamos actualmente enfocándonos a las skills correctas y relevantes para el futuro del trabajador? Bueno, yo os voy a dar mi opinión, ¿no? sobre este tema. Puede ser que sea un poco contrarian, ¿no? O que incluso pueda ser un poco controvertida, ¿no? Mira, yo creo que en el mundo de la gestión siempre hemos dicho, ¿no? Históricamente, que solo aquello que se puede medir se puede gestionar, ¿no? Y yo estoy parcialmente en desacuerdo con esta información, con este quote, ¿no? Yo creo que aquello que no se puede medir es lo que es más importante y relevante de gestionar. Lo que sí que es verdad es que aquello que podemos medir sí que es más fácil gestionar, claro, pero digamos que lo interesante está en la complejidad, ¿no? Y esto es un poco algo similar a lo que nos sucede, desde mi punto de vista, por lo que yo veo cuando estoy en empresas, ¿no? Es un poco lo que nos sucede con los skills, ¿no? Y dejadme hacer una metáfora en este sentido. Ahora que todos hemos tenido que sacarnos del bolsillo o del bolso el smartphone, ¿no? Sabéis que en un smartphone tenemos un conjunto de aplicaciones que nos vamos bajando y que vamos actualizando, y también tenemos un sistema operativo, ¿no? Que al final el sistema operativo es el que nos da criterio, ¿no? sobre esas aplicaciones, nos las conecta entre sí. En el mundo de los skills podríamos utilizar esta metáfora para decir que hay una tipología de skills que son de más corto plazo, que son más de quita y pon, que nos los tenemos que ir renovando y actualizando permanentemente,
y que son los skills que de alguna manera caen dentro de esta categoría que hoy en día en el mundo de las organizaciones, ¿no?, hablamos de toda esta tendencia del reskilling, el upskilling, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otra tipología de skills que serían skills que yo les llamo de sistema operativo, ¿no? En un mundo en el que el conocimiento es accesible absolutamente para todo el mundo y a través de absolutamente toda tipología de medios y de formatos, los skills de sistema operativo son aquellos que estarían, digamos, en la parte más alta de la pirámide. La capacidad de síntesis, la capacidad de criterio, todo aquello que podríamos decir los thinkings, la capacidad de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Para esta tipología de skills, fijaros que he mencionado la capacidad de tener criterio. Para tener criterio no vale solo con información, no vale solo con conocimiento. Para tener criterio necesitamos incorporar cuáles son los valores de la organización en la toma de decisiones o cuáles son nuestros principios y nuestros valores a título personal. Tenemos que incorporar también una dimensión emocional, una dimensión de regulación emocional a la hora de tener criterio. Oye, esta decisión que estoy tomando, ¿qué tipo de impacto emocional va a producir en la organización o en esta otra persona con la que estoy interactuando o sobre la que esta decisión tiene impacto? Y por lo tanto, lo que quiero decir al final es que los skills que van a ser relevantes en los próximos 10-15 años, según mi opinión, según mi criterio, son esos skills que yo le llamo de sistema operativo. Y son skills que medirlos a corto plazo es mucho más difícil. Son skills cuyo impacto los vemos en el largo plazo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la medición, yo creo que ahí tenemos un gap y es que podemos en los próximos años quizás centrarnos mucho y emocionarnos mucho de que lo estamos haciendo muy bien y de que estamos midiendo muy bien, pero quizás lo que estamos midiendo está un poco sesgado hacia el corto plazo y hacia aquello que va a ser menos relevante. Y por lo tanto, tenemos que empezar a buscar fórmulas sobre cómo podemos comprender mejor a las personas, ¿no?, más allá de los datos y más allá de la medición, para ver un poco cómo estos skills de sistema operativo se cultivan dentro de la organización. Totalmente de acuerdo. Al final será vincular la cultura también de la empresa, ¿no?, como lo Sí. decías, a las skills que realmente queramos potenciar Sí. y bueno, equilibrar, ¿no?, entre las skills que son más de inmediatez, ¿no?, Exacto. necesarias para tu día a día, pero luego las que te permitan crecer, ¿no?, profesionalmente. Y déjame añadir, Alex, algo que creo que también, al menos son cosas que yo he ido viendo en estos últimos años, ¿no? Al final, todo aquello que tú puedes codificar, es decir, que puedes medir, es copiable. Solo aquello que no es inmediatamente codificable no es copiable. Y la ventaja competitiva, ¿no?, entre comillas, de cualquier organización está precisamente en aquello que no te pueden copiar inmediatamente, ¿no? Y por lo tanto ahí yo creo que esto también es importante, ¿no?, que aprendamos, ¿no?, a cuidarlo y a cultivarlo, ¿no? Muy bien, pues seguimos, si os parece, con la encuesta y como tercera pregunta teníamos, además de otras que luego os contaré un poquito más, el uso de la tecnología, ¿no?, cómo está de avanzada para apoyar la experiencia de aprendizaje. Y en este caso, los datos en general pues, nos han demostrado que aún también tenemos mucho margen de mejora, donde vemos más del 50% de las empresas encuestadas aún están en una fase inicial o no han empezado en áreas como la formación social y colaborativa, la formación adaptativa y el coaching y el mentoring, que está ahora muy en auge. Y en ese sentido, Yolanda, quería preguntarte respecto a la tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología destacarías que estáis utilizando en Allianz para apoyar precisamente la experiencia de aprendizaje? Pues mira, os explico tres cosas que estamos trabajando. Una la vamos a lanzar en breve, que es una herramienta para trabajar todo lo que es los procesos de mentoring, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho y tenemos procesos de mentoring, pero bueno, pues más manuales, ¿no?, de quién encaja con quién y cómo lo hacemos. Y estamos trabajando para en diciembre, enero saldrá la nueva plataforma, en el que lo que nos va a permitir es, primero, que el matching entre el mentor y el mentee sea mucho más ajustado en función de sus necesidades, objetivos, características de lo que se pueden aportar el uno al otro. Tener diferentes programas de mentoring, un reverse mentoring, el mentoring tradicional, programas de mentoría que van dentro de programas de desarrollo específicos, dentro de la misma plataforma, lanzarlos en momentos diferentes
y tener esa trazabilidad de cómo están yendo esos programas. Si hablamos de trazabilidad, lo que decía ahora Iván, ¿no? Que es complicado medir todo ese tipo de cosas, sí por lo menos medir ciertos indicadores de si están funcionando, si no están funcionando y ver pues, aspectos de mejora que después también podamos implementar, ¿no? Eso estamos muy contentos de que sale en breve, por ahí hay personas del equipo que están participando en ello. Otra tecnología, bueno, ChatGPT, ¿no? Todos ya es nuestro mejor amigo para todo el mundo, pero es verdad que, bueno, según qué datos subamos, sobre todo corporativos, pues ahí se quedan, ¿no? Y bueno, pues temas de confidencialidad y demás. Allianz desde Headquarters, desde Alemania, ha creado un Allianz ChatGPT que desde todos lados estamos potenciando el uso y que, bueno, pues que seamos libres, lo tenemos ya todos, poder trabajar con ese ChatGPT desde talento, desde people, a lo que nos está ayudando es a realizar unos análisis mucho más ajustados de, bueno, pues cuando tienes mucha información, por ejemplo, de un feedback, de campos abiertos, pues te hace un análisis rápido, ajustado y te marca unas tendencias, ¿no? Que eso después nosotros nos podemos traer a nuestros foros. Y por último, pues en algunos programas de desarrollo con los que estamos trabajando con programas de simulación, con gamificación, programas de simulación que no solo, cuando hablamos de la simulación a nivel pues informático, ¿no? Es fácil pensar en, bueno, tomo decisiones en la parte estratégica y eso cómo impacta a la compañía, sube en bolsa, baja en bolsa. La verdad es que eso es relativamente fácil de entender, pero oye, ¿y cómo impacta en el equipo y en la compañía las decisiones que yo tomo como líder o como manager de esas personas, ¿no? Pues eso también lo estamos trabajando con simuladores y la verdad es que el impacto que se lleva la persona que está en el programa de desarrollo, porque lo ves ya, no lo ves a futuro, ¿no? Cuando las decisiones que he tomado, el impacto que tienen, sino que lo ves en el momento, en ese simulador, la verdad es que es muy relevante, ¿no? Esas son las tres que podemos comentar. Sí, en el caso del mentoring y el coaching, desde nuestra perspectiva, desde Actúa, hemos visto cómo hay un auge en todas las ferias, y seguramente lo habréis visto, ¿no? de Learning Technologies, que está en auge, ¿no? Todo lo que es la tecnología para fomentar esa formación no tan formal, ¿no? Sí. Y a la vez aprovechar recursos, ¿no? internos de la compañía, que hay gente muy buena en áreas que a lo mejor no se sabe y a través de estas aplicaciones permiten, ¿no? hacer ese match. Sí. Y nos permite pues, rentabilizar. Perfecto, pues Iván, en la línea, ¿no? de la tecnología, casi pregunta obligada en el contexto que estamos a día de hoy y ligado con ChatGPT, ¿cómo crees que puede disruptir o impactar la inteligencia artificial generativa en todo lo que es relativo a la formación? Bueno, o sea, yo creo que la primera cosa que tenemos que comprender, ¿no? es un poco qué diferencia, ¿no? a una inteligencia generativa de otras tecnologías que nos han precedido, ¿no? Y bueno, sabemos que a lo largo del siglo XX la tecnología nos ha ayudado a automatizar aquello que era manual. Después nos ayudó a automatizar aquello que era cognitivo, pero que era rutinario, que era replicable. Y ahora, por primera vez, tenemos delante nuestro un espejo, ¿no? una tecnología que nos ayuda a automatizar a aquello que es creativo, al menos la creatividad de nivel 1, nivel 2. Y esto tiene implicaciones bastante importantes desde el punto de vista del aprendizaje. Por ejemplo, quiere decir que podemos tener asistentes personales, ¿no? que nos ayuden a optimizar, ¿no? a mejorar, sentirnos más acompañados en el proceso de aprendizaje. Yo aquí voy a ser un poco provocativo, ¿no? Solemos decir que la inteligencia artificial es nuestra compañera, ¿no? nuestro copiloto, y que nosotros le hacemos las preguntas para que nos dé algunas respuestas o orientación sobre las respuestas que estamos buscando. Sin embargo, yo creo que va a ser al revés, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, somos muy perezosos, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial nos va a hacer buenas preguntas. Y esto quiere decir que con la inteligencia artificial generativa, yo creo que en los próximos 5 o 10 años, no mucho más allá, vamos a vivir una revolución desde el punto de vista del pensamiento crítico, porque aprenderemos a cómo ser más críticos y a cómo hacer mejores preguntas a través de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que esto desde el punto de vista del aprendizaje va a ser bastante revolucionario. También, una última nota, cuidado porque tenemos ya varias investigaciones sobre cómo funciona, en qué funciona mejor y en qué funciona peor la inteligencia artificial generativa, y vemos que funciona muy bien para la toma de decisiones no muy complejas, pero no funciona tan bien
para la toma de decisiones más complejas, precisamente por lo que decíamos antes, porque tenemos que incorporar esta vertiente más humana y emocional a la toma de decisiones, y ahí es donde tenemos que incorporar nuestra mirada propia y única, ¿no? Me gusta esa visión positiva de que va a fomentar el pensamiento crítico y no nos va Sí, a yo creo volver que más sí. perezosos. Sí. Muy bien, pues para ir terminando, de datos que os queríamos compartir, es referente al uso de las plataformas e-learning y en este caso también es bastante relevante. Podemos ver como casi el 50% de las empresas manifiestan que a día de hoy su plataforma de e-learning no cumple con las expectativas del empleado moderno. Si entramos al detalle de las plataformas, podemos ver como dentro del stack tecnológico de la empresa, la mayoría de empresas apuestan por tecnología e-learning especializada. Y en este caso, las que utilizan plataformas específicas de e-learning manifiestan estar el doble de contentas que encaja más en su empleado moderno y no una suite de recursos humanos generalista. En este caso, ya una sola idea, que el tiempo nos apremia un poquito. Yolanda, en tu caso, ¿cómo encajáis, ¿no?, la tecnología e-learning con el empleado moderno? Tenemos, lógicamente, plataformas, pero no estamos al 100% contentos con ellas, porque al final lo que tenemos es mucha información, mucho dato, pero en silos, ¿no?, en diferentes áreas. Lo que nos gustaría es encontrar una herramienta que el hilo conductor fuese las skills de la persona, desde que te incorporas a la compañía, pasando por la formación, por el desarrollo, por proyectos en los que estás participando, cómo evolucionan tus skills, que se pudiese ir viendo, ya no digo midiendo, sino ir viendo cómo estás evolucionando, cómo estás creciendo, qué falta, que ya tienes a tope, ¿no? Y eso no lo hemos encontrado. Y Iván, para terminar, unos últimos insights que nos querías compartir para seguir creciendo como profesionales. Bueno, a ver, conectando un poco con esta última slide que has puesto, ¿no? Mira, yo una de las cosas que a mí me gusta observar más y pensar más sobre ello, ¿no?, es sobre los errores que las empresas cometen a la hora de transformarse, ¿no? Porque hablamos mucho de casos de éxito, ¿no?, pero a veces a mí me gusta ver, oye, ¿cuáles son las piedras con las que tropezamos habitualmente? Y yo, hay 3 o 4 que las tengo muy identificadas y voy a citar solo una para acabar, ¿no? Y yo uno de los errores que veo más comúnmente es que las empresas solemos obsesionarnos con lo último, con la última tendencia, y nos obsesionamos demasiado con la tecnología. Nos gusta ser mucho tech first, ¿no? Es decir, la tecnología es lo primero, y cuando sale algo nuevo queremos apuntarnos rápidamente a esa nueva tecnología. ¿Y qué sucede a veces? Pues que nos desconectamos del propósito, ¿no? Yo creo que lo más importante es que cualquier organización y cualquier empresa se mantenga conectada con el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y esto qué quiere decir? Yo no entiendo mucho, sinceramente, de plataformas tecnológicas, un poquito más de aprendizaje, sí, pero yo lo que he visto es que a veces hay empresas que se apuntan rápidamente a la última gran plataforma tecnológica, cuando a veces necesitan soluciones más a medida, más pequeñas a veces, pero con partners que comprenden tu propósito. Y esto yo creo que es triplemente importante, porque cuando tú estás conectado con tu propósito, estás más enfocado como organización, y eso también te permite ser más flexible en el futuro para aprovechar oportunidades. Perfecto, pues os agradezco mucho vuestra participación, un placer compartir con vosotros esta mesa redonda, Yolanda e Iván, y para el resto de la audiencia, animaros a que paséis por nuestro stand, donde estará Iván firmando 50 copias de su libro para los que queráis adoptar un mindset de innovación, y el libro Moonshot Thinking, yo lo tengo en la mesita de noche y realmente muy bueno, realmente me está gustando, dando ideas realmente muy buenas. Y para el resto, también, si queréis entrar en el sorteo del libro, tenéis el código QR que al final os va a hacer reflexionar sobre los datos que hemos comentado ahora mismo, os va a dar un informe detallado respecto a las tendencias en e-learning y también entráis en el sorteo del libro. Muchas gracias.